Estimados hermanos, como ya de sobra lo saben, estamos viviendo una crisis sanitaria causada por un bichito que nos trae locos a todo mundo. Pero esta crisis ha desencadenado otras varias crisis, por ejemplo, la crisis económica, la social, la familiar y la crisis espiritual, que es en la que me quiero concentrar en este momento. A lo largo de nuestra vida, los seres humanos, todos, hemos vivido y viviremos diferentes crisis existenciales. Una de las más conocidas es la crisis de la adolescencia, que es cuando entramos en un choque interno, emocional y psicológico que nos obliga dramáticamente a terminar la infancia para conducirnos a la vida adulta. La crisis la experimentamos como un montón de ideas desordenadas y muchas veces contrapuestas, así como emociones que explotan y desaparecen, que suben y bajan repentinamente y que provocan mucha ansiedad. También llegamos a experimentar nuevos sentimientos que luego no sabemos cómo manejarlos. Además, en la adolescencia tenemos que lidiar con una transformación física y fisiológica a la que nos tenemos que ir adaptando. Pero finalmente, la crisis de la adolescencia se traduce como un crecimiento, como un periodo de transición donde el niño se convierte en un adulto. Dice San Pablo en su primera carta a los Corintios: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño, pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Por eso, quiero tomar como referencia la crisis de la adolescencia para tratar de entender cómo sería la crisis espiritual que muchas personas estamos viviendo, pues muy probablemente se trate de una crisis de crecimiento, o sea, que quizá estamos experimentando una adolescencia espiritual que nos está empujando a pasar de una fe un tanto cuanto infantil a una madurez espiritual. Pues bien, las posibles etapas de la adolescencia espiritual son las siguientes. Número 1. Infantilismo espiritual. Superar el pensamiento mágico. En este primer punto, caemos en la cuenta de que seguimos siendo niños espiritualmente. Tenemos cuerpo de adulto, razonamos y vivimos como adultos, pero no hemos alcanzado una madurez espiritual. Para ello, debemos superar el pensamiento mágico. Creer que las cosas van a cambiar por arte de magia, o sentarme a esperar que Dios venga a resolver mis problemas, eso es infantilismo espiritual. Hay quienes están esperanzados a encontrar una oración ultra super milagrosa que les devuelva la salud, los recursos y la tranquilidad, y así poder vivir despreocupadamente. Pero no existe la piedra filosofal, y aunque Dios escucha con agrado nuestra oración y verdaderamente actúa en favor nuestro, aún así espera que también nosotros colaboremos activos como agentes de cambio. Número 2. Crisis de identidad. ¿Qué me convierte en un ser humano? En esta segunda etapa, comenzamos a cuestionar todo lo que hemos hecho, todas las decisiones que hemos tomado, en lo que se refiere al matrimonio, a las relaciones con la familia, a las amistades, al trabajo al que me dedico. La imagen que habíamos hecho de nosotros mismos, sentimos que no encaja con la realidad. Yo creí que era esto, pero ahora quiero saber quién verdaderamente soy. Esta nueva crisis de identidad, a diferencia de la crisis de identidad en la pubertad, no apunta a definir nuestras características únicas, personales y particulares. Más bien quiere definirnos dentro del todo. Nos mueve a pensar cuál es el lugar que ocupo en el entramado cósmico, para lo que fui pensado. ¿Cuál es mi razón de ser?
es que últimamente hemos enfatizado tanto las diferencias que hay entre una persona y otra, que hemos olvidado en qué somos iguales y qué es lo que nos define como seres humanos. Número 3. Ambivalencia interior. ¿Quién controla el rumbo de mi vida? Muchas ocasiones, como dice San Pablo, acabamos haciendo o diciendo cosas que en realidad no queremos, o de las cuales nos arrepentimos y avergonzamos. Esto sucede porque hay una especie de conflicto interno entre lo que nuestro cuerpo desea, lo que nuestra mente razona, lo que nuestro corazón siente y lo que nuestra conciencia nos reclama. Este desacuerdo interno es agobiante, porque constantemente se tiene que estar haciendo una elección. ¿A quién finalmente debemos obedecer y a quién someter? ¿A quién le debo soltar el timón para conducirme por la vida y dejar que tome mis decisiones? ¿A los instintos? ¿A la razón? ¿A las emociones? ¿O a la moral? Creo que la única forma de salir de esta crisis es alineando todos los elementos que conforman al ser humano en una misma sintonía. Debemos tener el cuerpo, el alma y el espíritu perfectamente sincronizados entre sí y todos ellos con Dios. En pocas palabras, nuestra crisis de ambivalencia se solucionará cuando deje que sea Dios quien me conduzca por la vida, pues Él le procurará salud a nuestro cuerpo, seguridad a nuestra mente, acierto a nuestro espíritu y amor al corazón. Número 4. Desmitificación de la familia espiritual. No tenemos perfección, pero aspiramos a ella. Los niños cuando entran en la adolescencia experimentan una cierta rebeldía para con sus padres. Se da una especie de desencanto, pues pareciera que sus errores y defectos empiezan a tener más relevancia. No es que dejen de querer a sus hermanos, padres y abuelos, simplemente que ahora los ven con ojos críticos. Algo así sucede también con nuestra familia espiritual, que es la Iglesia. Hay un punto en que dejamos de ver a nuestros pastores con un halo de perfección y santidad inmaculada y los empezamos a ver tal cual son, como seres humanos que también se caen y se levantan, que se dejan conducir por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo, pero que también podrían llegar a cometer faltas gravísimas. Lo mismo con los grupos parroquiales, que no son coros de ángeles, sino que son personas que están en la búsqueda de Dios y en proceso de conversión. Al igual que los adolescentes, nosotros en nuestra crisis debemos aterrizar nuestro concepto de padres y hermanos espirituales y fortalecer nuestros vínculos de cariño y pertenencia a esta nuestra familia espiritual. Número 5. Crecimiento espiritual. Ejercitar el espíritu en situaciones límites. Decía la Madre Teresa, ama hasta que duela, y si te duele, es buena señal. Hermanos, crecer duele y quizá por eso nos da tanto miedo, sobre todo al hablar de crecimiento espiritual, pues nuestro espíritu se ensancha, se ejercita y se fortalece cuando lo ponemos bajo presión. La frustración, el sufrimiento, la enfermedad, los retos y la austeridad son elementos esenciales para el crecimiento espiritual. Por eso es tan importante para el cristiano practicar el ayuno, la abstinencia y la renuncia a los apegos materiales.
Número 6. Fecundidad espiritual. Generar paz y amor en donde no existe. Así como los adolescentes van descubriendo en su desarrollo físico una latente capacidad de procreación, nosotros, en la adolescencia espiritual, descubrimos la capacidad que tenemos de fecundar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad y mansedumbre en el corazón del prójimo. Dice el Evangelio de San Juan: lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Nosotros no estamos llamados a la esterilidad, sino a ser fecundos en el espíritu, para que podamos sembrar la palabra de Dios en todos los rincones de la tierra, y así engendremos muchos hijos para Dios. Número 7. Madurez espiritual. Ser imagen de Cristo. Finalmente, hermanos, cuando lleguemos a una madurez espiritual, se terminará nuestra crisis, pues habremos pasado de lleno a una vida espiritual de adulto. Tendremos una visión clara de nuestra identidad y un mayor control de nuestras potencias. Mayor será nuestra madurez espiritual cuanto mayor sea nuestra semejanza con Cristo. Hermanos, después de que hemos estudiado las posibles etapas de una crisis de fe o de la adolescencia espiritual, los invito a que este tiempo de crisis lo aprovechemos para crecer espiritualmente, que esta prueba nos haga más fuertes. No podemos desmoronarnos ahora, al contrario, tenemos que sobreponernos y hacer que nuestra vida recobre el sentido, y hacer que tenga incluso más sentido que antes. Paz y bien a todos.